Entonces, bueno, vamos a empezar con una segunda parte, ya un poco más en lo aplicado de los hongos. Igual tengo entendido que acá ya en esta parte de la charla va a estar como gente que ya le está un poco más metida en los hongos. Entonces, bueno, empecemos. La micorremediación, esta charla le he puesto ese nombre, sí, la micorremediación. El prefijo micos siempre va a ser referencia a miques, que significa hongo, al griego miques, que significa hongo. Entonces, es esta parte de la bioremediación. Sí, la bioremediación normalmente hace uso de organismos vivos, que pueden ser plantas, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, para quitar contaminantes del ambiente. Y en este caso, como es micorremediación, se hace uso de hongos para este proceso. Los hongos en la reparación de nuestros errores. Le he llamado así porque sí hemos cometido varias cosas que ahora nos están llevando a nuestra propia extinción. Entonces es un buen momento para empezar a pensar en cómo ayudarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque no es que le estemos ayudando a nadie más. Todos estos proyectos se llevan a cabo gracias al apoyo de diferentes entidades a quienes les debo mucho aprecio y les debo mi agradecimiento, en especial al Laboratorio de Biotecnología Agrícola y de Alimentos, dirigida por el doctor Antonio León, quien me ha abierto las puertas para que yo pueda hacer diferentes investigaciones. De igual forma, al Laboratorio de Diseño de la Universidad San Francisco, con quienes ahora estamos en esto de impulsar nuevos materiales con diferentes organismos, impulsar diferentes cosas con organismos vivos. Entonces, me deja pasar, aquí está. No hace falta hablar mucho de la contaminación, que creo que ya todos lo oímos día a día, escuchamos sobre el cambio climático, hay muchos negacionistas del cambio climático, más de los que uno quisiera escuchar. Hay muchas partículas por millón de contaminantes que día a día están haciendo que nuestra salud se deteriore. Hay gente que está más expuesta a contaminantes que otras. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que se llama racismo ambiental, ¿sí? Que es pertinente seguir hablando de esto y empezar a hacerlo visible, porque hay poblaciones que están más expuestas a contaminantes que otras, a pesar de que no sean las poblaciones que consumen más, ¿sí? Cabe mencionar que alrededor del 1% de la población, que es el 1% más rico, produce alrededor de más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero que van haciendo que los ecosistemas estén en declive, ¿sí? Entonces, sí es mucho nuestra responsabilidad, ¿sí? Y es mucho de hacer cargo a diferentes empresas que han hecho posible esto. Entre otros problemas, estamos llenos de la basura que producimos y esto no solo nos afecta a nosotros, sino que también hace que otros organismos estén expuestos a esto, ¿sí? Y entre esos organismos que están expuestos a los contaminantes encontramos a los microorganismos, que vamos a hablar un poquito más de eso, pero gracias a sus formas de vida, han podido pasar por procesos de adaptación más rápido que nosotros. Entonces, quizás la vida en la Tierra continúe, quizás otras formas de vida se abran paso, pero en este momento, si queremos que la especie humana y queremos que los macroorganismos como aves, como la vida como la conocemos ahora, aves, reptiles, mamíferos, que sobrevivan y sobrevivamos, es momento de empezar a actuar y hacernos cargo de lo que hemos hecho. Este es un deber de todos, como ya les había dicho. Nos corresponde a todos una partecita. Ya se conoce bien lo que estamos haciendo mal, entonces es mejor, es momento de actuar con mejores metodologías, ya sea metodologías de extracción, ya sea metodologías en cuanto al uso al uso del extractivismo, o sea, cómo extraemos las cosas, cuánto extraemos,
qué es lo que hacemos para reponer lo que extraemos, ¿sí? Entonces, todo esto es algo que se tiene que pensar y que se tiene que pensar en los ciclos de reproducción. Una vez de producción, perdón, que yo tengo mi producto, va a este producto. Porque lo que nosotros nos ponemos, lo que nosotros usamos, lo que nosotros compramos, tiene un ciclo de vida que va desde sus orígenes, que va desde la extracción hasta la producción, hasta el desecho. ¿Sí? Es hora de pensar en la degradación facilitada, y de eso ya vamos a hablar un poquito cuando entremos a plástico. Pero ya tenemos los materiales necesarios, ya hay la bibliografía necesaria para entender cómo funcionan las cosas que hacemos y cómo hacer que sea más fácil de degradarse. Es momento no, ya no es momento, estamos tarde para empezar a implementar políticas ambientales que nos permitan hacer que las cosas no solo sean más justas para los humanos, sino también para las otras especies. Y tomar en cuenta de que vivimos con otras especies y que hay que hacernos cargo de eso también. Y que las políticas ambientales es lo único, lamentablemente es lo único que puede ser un ente regulatorio para las transnacionales o empresas grandes que son responsables de la mayor cantidad de contaminación. ¿Qué es un contaminante y por qué usar microorganismos? Bueno, los contaminantes son materiales recalcitrantes que son muy difíciles de quitar del ambiente. ¿Y por qué vamos a usar microorganismos? ¿Por qué estamos pensando en que la biodegradación es mejor si se utilizan este tipo de organismos? Primero por los ciclos de vida, ¿sí? Como son ciclos de vida más cortos, van a llegar a una adultez, a la parte reproductiva, a la madurez de una forma más rápida, ¿sí? Y por ende van a adquirir genes de una forma más rápida. Hay algo en genética, hay algo, perdón, estoy quedándome sin aire. En nuestros códigos genéticos y en la biología hay algo que se conoce como epigenética, ¿sí? Que son ciertos genes que se prenden dependiendo de las condiciones ambientales o dependiendo de condiciones de estrés o de ciertos estímulos que hagan que esos genes se prendan, ¿sí? Entonces, en este caso, son genes que se transcriben y que pasan a la siguiente generación ya como genes que se están transcribiendo. Y dependiendo de los recursos que uno tenga, sí, hay que recordar lo que se mencionaba antes por Charles Darwin, que el que se adapta sobrevive, ¿sí? Entonces es una cosa de adaptarse a los recursos que se tienen. Y como estos organismos están constantemente expuestos a diferentes recursos, incluyendo lo que nosotros estamos produciendo, como se vuelve un recurso tan abundante, empiezan a aprovecharse de ese recurso. Y nosotros tenemos que aprovechar esa capacidad que tienen los microorganismos para hacer esto. Otra de las cosas que les da una ventaja a los microorganismos, sobre todo a las bacterias, es que las secuencias genéticas son relativamente sencillas, son bastante cortas y también se puede jugar un poco más, ¿sí? Sobre todo en bacterias, la inserción de genes es mucho más fácil. Lamentablemente todavía, por ejemplo, en legislaciones como en la de Ecuador, nosotros tenemos mucha regulación en cuanto a transgénicos, ¿sí? Los transgénicos no siempre van a referirse a los alimentos, a organismos genéticamente modificados para nuestra alimentación, sino también para este tipo de aplicaciones. Si, por ejemplo, yo tengo un gen que encontré en un hongo, se puede insertar ese gen en la secuencia genética de una bacteria para que sea transcrito, y de esa forma esta bacteria empieza a sintetizar esas enzimas que permitan la degradación del plástico, por ejemplo. Y en cuestiones alimenticias, cabe hacer un paréntesis, decir que los transgénicos no causan daño en cuanto a nuestra alimentación, ¿sí? Es más una cuestión social nuevamente en donde está quién maneja las patentes, ¿ya? Esa es otra cosa completamente distinta que no tiene nada que ver con biología. Y si nosotros nos ponemos a pensar en nosotros como organismos vivos, ya somos genéticamente modificados porque por naturaleza las secuencias genéticas se van hibridando, entonces se van adquiriendo genes.
Producción enzimática. Hongos y bacterias tienen una producción de enzimas que no solo es fácil de ver qué es lo que están produciendo, sino también de hacer uso de eso. Ahora, ¿cómo funciona a nivel de sustrato? Lo que hacen los hongos, yo hablo más por los hongos porque los conozco más que a las bacterias, es primero acercarse a un material que está más deteriorado, ¿sí? Y esto tienen que tomar en cuenta, es como el ciclo del sustrato, ¿no? Deterioro, fragmentación, asimilación. ¿Sí? Si el material está más deteriorado y es más fácil entrar, van a entrar. Si está deteriorado, van a empezar un proceso de fragmentación, ¿sí? Van a producir enzimas que lo que hagan es romper el sustrato, hacer las moléculas más chiquitas para que puedan pasar por las membranas o por las paredes celulares y así poder asimilarlos, ¿sí? La asimilación ya hace referencia al consumo. En cuanto a los microorganismos y su uso en bioremediación, se los considera porque no son nocivos, ¿sí? Los productos de la bioremediación, los productos que generan de desecho, hongos y bacterias, al menos de lo que se conoce hasta ahora, no son recalcitrantes, por ejemplo, o no causan daño, como por ejemplo en la degradación química. Cuando tú haces una degradación química, generas otros químicos y en cambio con los hongos, como hay una asimilación, una absorción, esos químicos ya no están, ¿sí? Otra cosa que hay que considerar cuando se maneja microorganismos, y es algo de lo que hablábamos hace un rato en cuanto a aplicaciones, es que la inserción de microorganismos sí puede ser peligrosa, ¿sí? Siempre va a ser preferible trabajar en condiciones de laboratorio y en condiciones controladas o con organismos locales. Por ejemplo, cuando se hace inserción de tricoderma o de cepas benéficas para las plantas, siempre se recomienda que sean cepas locales, ¿sí? Porque ya están más acostumbradas a las condiciones ambientales existentes y por ende van a adaptarse de una mejor manera, van a actuar de una mejor manera, van a actuar de una manera más fácil. Y además de eso, ya tienen un target específico, ya tienen como su línea objetiva y no va a pasar esto de que de repente, como encontraron un nuevo recurso, se empiezan a alimentar y se empiezan a reproducir excesivamente y se convierten en un problema. Entonces vamos a ver nuevamente aquí la célula de los hongos, la punta de las hifas que yo les decía que en las puntas tenían más actividad enzimática. Eso es algo que se considera cuando se habla de bioremediación. Y también, bueno, solo para recordarles cómo funciona, que la degradación, el tipo de digestión que tienen los hongos es una digestión externa, ¿sí? Entonces van a producir enzimas, van a romper el sustrato y van a absorber por absorción facilitada. Ahora, ¿qué metodología usar cuando estamos hablando de bioremediación, cuando estamos utilizando este tipo de procesos? Hay diferentes métodos y en la bibliografía ustedes van a encontrar que hay diferentes acercamientos en cuanto a cuál es mi objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el contaminante que quiero eliminar? ¿Qué es lo que puedo hacer al respecto? Entonces son varias preguntas que tenemos que tomar en cuenta antes de empezar un proceso de bioremediación. Sobre todo la pregunta de cuál es mi contaminante, ¿sí? ¿De qué está hecho mi contaminante? Porque así yo voy a saber un poco más de qué organismo quiero usar. Entonces existen metodologías ex situ, ¿sí? Ex situ significa fuera del sitio, en donde se pueden utilizar cepas puras o consorcios, ¿sí? Consorcios básicamente significa que hay diferentes especies, ¿sí? En una misma población. Cepas puras es una sola especie, pero las ventajas de hacer esto, las ventajas de hacerlo en condiciones de laboratorio, es que yo ya puedo estar, o sea, yo ya conozco, perdón. Ya, perdón, que mis perros están ahí, son las cosas de hacer las transmisiones desde casa. Bueno,
Entonces, las cepas puras. Cuando uno está manejando cepas puras, se tiene la ventaja de que se puede estar ya conociendo la secuencia genética, ya se conoce el código genético del hongo que se está manejando o de la bacteria que se está manejando. Muchas veces ya se conoce las rutas metabólicas que toman estos organismos, entonces eso va a facilitar un poco el saber qué es lo que está pasando. Pero también tiene sus desventajas. Una de las desventajas de tener cepas puras o cepas de laboratorio que, o sea, sí tienes las condiciones ambientales, pero por ejemplo, lo que puede estar ahí pasando es que si tú usas una cepa pura, puede que no tengas una degradación exitosa, porque por lo general uno tiene que pensar en ecosistemas, uno tiene que pensar en la ecología completa de un microorganismo. Los microorganismos no actúan solitos, ¿sí? Por lo general siempre están habiendo sucesiones en donde vienen los sucesores primarios que comen lo que está más fácil, lo de más fácil acceso, o que van rompiendo cosas complejas y le dejan al sucesor secundario, y así hay diferentes procesos de colaboración incluso, que eso no está contemplado dentro de un proceso ex situ. Y metodologías de tipo in situ, ¿sí? Que por lo general se utilizan organismos locales, que es lo que les decía, de ir a capturar en el sitio organismos que puedan tener una acción de degradación. Y eso se hace, por ejemplo, hay varios registros de metodologías utilizadas, al menos en lo del plástico, porque acuérdense que el plástico existe desde los años 50 más o menos. Y desde que se dieron cuenta de que no se degradaba como en los años 70, hay un montón de intentos de buscar organismos que tengan esta actividad degradativa. Entonces, en estos intentos, una de las cosas que se ha hecho, por ejemplo, in situ, es ir a buscar bacterias en los basureros, ¿sí? O ir a buscar hongos en los basureros, en los botaderos, en donde se deja ya por bastante tiempo el plástico y ya está expuesto al sol. Y ahí ha habido, sí, obtención de cepas exitosas. Entonces vamos a hablar un poquito de los métodos que he utilizado, que he podido colaborar y utilizar dentro de las investigaciones en las que he podido participar. El primero es el de plástico. Ya vamos a hablar un poco de la metodología. Esa es una metodología in situ en parte y ex situ, ¿sí? In situ porque se fueron a capturar los organismos en bosques primarios, y ex situ porque se utilizaron organismos cultivables, o sea, de lo que ya se capturó, se vio qué es lo que se puede cultivar en laboratorio, que ya vamos a hablar un poco más. En el proyecto de colillas de tabaco, es un proyecto totalmente ex situ, con consorcios ya conocidos. Entonces, lo que se hace es trabajar con colillas recogidas, se les desinfecta y ahí se inoculan los consorcios que se quiere utilizar. Y en cuanto al de petróleo, es una metodología in situ, pero lo que se está haciendo ahí es básicamente ver qué organismos se están adaptando o qué organismos están sobreviviendo ante un derrame de petróleo. Ya vamos a hablar. Entonces, el plástico. El plástico no requiere mucha introducción. Ya todos sabemos que es un material recalcitrante, que eso quiere decir que tarda muchísimo en degradarse. Además de eso, las empresas, como las características del plástico tienen que servirle a un producto, lo que hacen es que el material sea hidrófobo, ¿sí? Para evitar el agua. Pero esto también hace que sea más difícil para los microorganismos adherirse a este material, ¿sí? Es más difícil entrar en el material porque es hidrófobo, entonces no les permite a los hongos y a las bacterias como actuar con sus enzimas ahí. Además de eso, las cadenas de carbono de los plásticos son muy grandes, son bastante complejas, les ponen aditivos, ya sean de color, diferentes características para los plásticos, ¿no? Esto hace que sean incluso más difíciles de degradar. Y aquí tenemos la producción de plástico.
Desde su creación en los años 50 como una solución, esta fue una solución al... Ya. La creación del plástico en los años 50 fue una solución o tratar de solucionar el problema del uso del marfil, por ejemplo, de los cuernos de los elefantes. Entonces ahí sí se crearon nuevos materiales y desde ese entonces la producción de plástico creció de una forma exponencial con una tasa de crecimiento actual del 12%. Entonces cada año se produce más plástico. Para el 2015 ya teníamos una producción de 340 millones de toneladas anuales. Y esto siguió en crecimiento y con los diferentes esfuerzos y diferentes campañas ya se estaba viendo una reducción en la producción de plástico, en el consumo de plástico, pero con la pandemia, boom, otra vez, un montón de producción de plástico. Entonces eso nos llevó a plantearnos una tesis de pregrado que era la búsqueda de hongos con potencial de degradación de polietileno de baja densidad. El polietileno de baja densidad es uno de los plásticos más utilizados aquí en Ecuador, tanto para la agroindustria como para la construcción. Y entonces lo que hicimos fue plantear diferentes metodologías de este mismo problema. Se fueron 3 tesis. Una de esas es la mía, que era ir a buscar hongos in situ. Entonces aquí tenemos 3 bosques primarios y con la esperanza de capturar hongos que ya de por sí como degradan la celulosa y la lignocelulosa, se colocaron estos plastiquitos detrás de las cortezas de árboles muertos para ver si se podía capturar endófitos, ¿sí? Y en el suelo, alrededor de unos 15 centímetros de profundidad, donde hay la mayor cantidad de recambio, o sea, donde hay el recambio de aerobio a anaerobio, y es donde hay la mayor cantidad de microorganismos. Entonces ahí se colocó estos plastiquitos a 15 centímetros, y además de eso teníamos 3 cajas de control, que estas cajas lo que hacían era evitar que pasen los microorganismos y solo permitir las condiciones ambientales. O sea, era un simulador de condiciones ambientales de cada uno de los bosques. Entonces aquí lo que íbamos a tener es una noción de si en verdad el plástico se estaba degradando por las condiciones ambientales o por los microorganismos que ahí habían. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos? ¿Sí? De las diferentes pruebas que se hicieron, el primero fue el cultivo en medio enriquecido. ¿Sí? El plástico fue lavado por ciertos protocolos para tener solo los hongos que en verdad están adheridos al plástico. Esto fue cultivado en un medio enriquecido, PDA y Saburo, que es de los medios más usados para cultivo de hongos. También se hizo el análisis de cambio en peso, cuánto pesaban antes de entrar en el suelo, cuánto pesaban después de que se les sacó de campo. Se hizo el análisis por transformadas de Fourier, que es el FTIR, análisis de espectrofotometría infrarroja. Y aquí lo que hace básicamente es enviar una luz al material, ¿sí? Un haz de luz al material, y por cómo vibran las moléculas te va generando un espectro. Y también después de eso, los que salieron positivos pasaron a la microscopía electrónica de barrido, en donde se podía tener una noción visual de cómo se ve el material, ¿sí? Entonces, 54% dieron positivo para el cultivo, o sea, crecieron en cultivo. Luego hubo un cambio en peso del 53%, apenas el 15.83% de las muestras presentaron cambios en el FTIR, y de 180 muestras nos quedamos con 6 candidatos, de los cuales 2 se murieron. No, el uno era una bacteria que no íbamos a utilizar y el otro se murió y no lo pudimos recuperar. ¿Cómo se veían los controles? Estos son los controles, no hay crecimiento en cajas Petri y el material es bastante liso. Aquí está el plástico, esto ya es
es la placa en donde se encuentra, aquí está el plástico. Y aquí se ve el FTIR, el espectro del polietileno de baja densidad. Es un espectro estándar, ¿sí? Si ustedes buscan el espectro de polietileno de baja densidad, así se ve. Este es el control. Y así es uno de los microorganismos que encontramos, ¿sí? Eran 4 honguitos, de los cuales uno fue Aspergillus niger. Este hongo ya ha sido reportado antes para degradación. Los otros son 3 nuevas especies reportadas para este proceso. De hecho, 2 de los hongos todavía no hemos llegado a especie. Entonces, todavía estamos en eso, de enviar las secuencias y de determinar mismo qué especie es. Pero del que sí puedo hablar por ahora es Aspergillus niger, que ya ha sido reportado antes. Entonces, aquí ustedes pueden ver la microscopía electrónica, así se ve el material, ¿sí? Hay algunas hifas que todavía están adheridas a pesar de que se lavó el material, se quedan bastante impregnadas. Esto que vemos aquí es un proceso de mineralización, ¿sí? Donde hay una oxidación del material que produce estas grietas y produce estas como estructuras que hacen que le sea más fácil al hongo adherirse y también más fácil consumirlo. Había otros sitios del plástico en donde ya ni siquiera se ve el plástico, se ven solo los hongos y las esporas que están por aquí. Se ven las hifas. Y así es como se ve el espectro del FTIR. Hay un cambio, hay una aparición de nuevos picos, ¿sí? Estos picos son nuevos grupos funcionales, que lo que nos hacen es darnos una idea de que sí hay un cambio en el material. Entonces, en la diferente bibliografía que hay para plástico, por ejemplo, hay análisis visuales, hay de tipo de análisis visuales y hay análisis de tipo estructurales. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estábamos viendo es un tipo de análisis estructural que está pasando en el interior del plástico. Como ya teníamos nuestros candidatos, pero no estábamos seguros de que si en verdad eran los hongos los que estaban causando la degradación, o sea, los que nos salieron en los cultivos, o eran quizás otros hongos que simplemente no pudieron cultivarse, utilizamos los hongos que ya fueron cultivados y los volvimos a exponer a plástico, ¿sí? Estuvieron en agitación durante 3 meses en un medio minimal. Esto se hace para que el hongo solo tenga como que las sales bases y la única fuente de carbono aquí sea el plástico. Entonces teníamos el plástico y aquí está el honguito adherido. Y se volvió a comprobar que lo que teníamos era verdad. Entonces, el ayer y el ahora se integró al proyecto del Laboratorio de Biotecnología Agrícola, se integró el DILAB, el Laboratorio de Diseño y el Estudio 2 Islas, para poder hacer un proyecto más grande en donde están involucrados varios profesores de la Universidad de San Francisco. Es un proyecto muy lindo, en donde lo que estamos, o sea, en la parte biológica, lo que estamos haciendo aquí es probando diferentes tipos de plástico con los mismos hongos, viendo si crecen. Y en la parte social, lo que estamos haciendo es un proyecto de vinculación bien grande, en donde parte del equipo va a las zonas costeras a recuperar las redes fantasmas que se quedan atrapadas en los arrecifes, las cortan, lo hacen junto a pescadores, se dan charlas de capacitación para eso, se dan charlas también en las escuelas, tuvimos la oportunidad de dar charlas informativas en escuelas y en colegios, de qué es lo que está pasando en los océanos y gente que está viviendo tan cerca del océano, qué es lo que puede hacer, ¿sí? Esta es la página web del proyecto, por si la quieren checar, ahí está el link. Es bastante interactiva, hay un videojuego también, y así ha servido como material educativo que se envió ahora que estamos en la virtualidad. Gracias, esto fue en gran parte hecho por el Laboratorio de Diseño. Entonces, por lo general son proyectos que involucran la parte biológica y una parte social también. Y así empecé otro proyecto que es la degradación de toxinas presentes en colillas de tabaco. Este proyecto también,
junto al Laboratorio de Biotecnología Agrícola y de Alimentos, y junto a 2 Islas y el Laboratorio de Diseño. Hay que recordar que alrededor del 30 y 40% de material encontrado en limpiezas ambientales son colillas. ¿Sí? Entonces, de todos los plásticos producidos, gran parte de lo que se encuentra son colillas de tabaco. ¿Sí? Y a veces la gente ni siquiera ya los considera basura. Y tú ves en la calle una cantidad inmensa de colillas, y cada colilla se estima que contamina alrededor de 50 litros de agua. Perdón. Contienen alrededor de 5.000 toxinas, ¿sí? Y producen un material altamente nitrogenado, ¿sí? Entonces, lo que estaba haciendo aquí es, ok, caracterización del material. Tengo un material que es más rico en nitrógeno que en carbono. Puedo separar el carbono, puedo darles a los hongos el carbono y el resto a las bacterias. Entonces, lo que he estado haciendo aquí es cocinarles a las colillas, pasan por un proceso en donde se agrega una sal, se precipita el acetato de celulosa, se les da a los hongos y así crecen los hongos, ¿sí? Ahora ya estamos en la parte de análisis, en donde se hace análisis de bioacumulación. ¿Qué está pasando? ¿Hay una reducción de los metales o no hay una reducción de los metales pesados? Sí está habiendo una reducción, estoy bastante contenta con esto. Estamos ya por solicitar más fondos para poder terminar los análisis que necesitamos y también por poder continuar con la campaña que estamos lanzando. Porque como todo, esto también tiene un tema social que es bastante profundo. También estamos tratando de lanzar esta campaña, ¿sí? Por otro lado, y ya para terminar, hablarles rápidamente de este proyecto de petróleos. Este proyecto es entre esta organización llamada CoRenewal, que es una organización estadounidense. La mayoría de investigadores de ahí son mujeres. Y a mí me gusta un montón eso, porque siento que, ok, hay una parte más inclusiva ahí también. Aparte de eso, también trabajan con la comunidad, con la Unión de Afectados por Derrames de Petróleo, UDAP. Y aquí lo que hacen es también mostrarle a la gente cómo les puede estar afectando esto, ¿sí? Y a su vez estamos tratando de ver qué es lo que está pasando en el suelo, cómo se ven afectadas las comunidades microbianas en el suelo, ¿sí? Entonces se está buscando nuevos genes de adaptación, qué honguitos pueden crecer incluso en este material, cómo están respondiendo las comunidades microbianas, qué se puede obtener de todo esto. En un análisis temporal, a través del tiempo, cómo evolucionan los suelos. Entonces, esta es la parte biológica del proyecto. Y ya, no me queda más que agradecerles y abrir paso a las preguntas. Si tienen dudas. Igual acá les dejo mi contacto y en redes. Muchísimas gracias, Paulette, por esta explicación de la aplicación ya en temas de remediación. Jocelyn Ortega pregunta si se puede participar en el proyecto de vinculación y qué hongos se usan para la degradación de petróleo. En degradación de petróleo, o sea, el petróleo, como es el precursor del plástico, también vamos a encontrar un montón de cadenas de carbono, ¿sí? Cadenas de carbono bien grandes y difíciles de romper. Si nosotros hacemos una comparación de la lignina con el plástico, con el carbono, vamos a encontrar que estas cadenas de carbono que son tan grandes se parecen, ¿sí? Y son tan complejas que lo mejor, o sea, lo que se ha visto aquí, quién es más efectivo en este tipo de degradación son los hongos. No sabría decirte una especie específica para la degradación de petróleo. A esto hay que sumarle que la degradación es bien lenta, o sea, tantos esfuerzos, si se han hecho tantos esfuerzos en tanto tiempo, es porque no estamos viendo
una degradación en semanas, no estamos viendo una degradación de pocos meses, ¿sí? Apenas se ha reportado que hay una degradación del 2% en 10 años, ¿sí?, de plástico. Entonces, encontramos nosotros un montón también de problemáticas a nivel social en cuanto a la divulgación de este tipo de cosas. Y hay bastante greenwashing, lo que se conoce como el greenwashing, y también estas noticias que son de tipo amarillistas, en donde se encontró hongo del Yasuní que degrada el plástico, pero luego se dan cuenta que en realidad lo único que degrada es el poliuretano, sino es un tipo de plástico y la degradación es lenta. Entonces lo que se tiene que hacer ahorita es enfocarnos en enzimas que puedan estar teniendo una actividad más efectiva en el plástico y también destinar fondos para este tipo de investigaciones, porque, o sea, es complejo continuar, e incluso para grupos como Core Renewal, que es un grupo de Estados Unidos, no podemos continuar porque hacen falta fondos. Entonces, hay cosas para las que se están destinando un montón de fondos, un montón de recursos, y cosas para las que no. Entonces, claro, es un montón la ciencia se mueve un montón en propuestas de proyectos, en propuestas de investigación para la obtención de fondos. Y, y ya, pues, es complicado. Gracias, Paulette. Hay otra pregunta de Jonathan Ojeda. ¿En la degradación del petróleo sería más eficiente la asociación de micorrizas y plantas que la utilización por separado de hongos? Aquí hay que tomar en cuenta que las micorrizas son bastante especializadas en la obtención de azúcares de parte de la planta. Entonces, lo que están haciendo, o sea, la planta es la que le está dando el azúcar de manera más fácil. Algo que me olvidaba de decirles y que también es muy loco en cuanto a la biología de los hongos. Bueno, no muy loco, porque si haces una comparación, ¿cierto? Si a ti te dicen, ok, ¿quieres cocinar hoy o te invito a comer? Tú vas a elegir que te inviten a comer, ¿ya? Con los hongos pasa algo similar. Si yo estoy obteniendo azúcares de una forma fácil, ¿sí? Yo voy a preferir ese tipo de fuente, ¿sí? Voy a preferir que me den las azúcares de una manera más fácil. Si los hongos que degradan plástico y les está costando obtener el carbono de ahí, ¿sí? Acuérdense que lo que yo estaba haciendo ahí en medio minimal, donde solo tenían sales, donde la única fuente de carbono era el plástico, ahí le estoy forzando al hongo que se coma el plástico. Pero si ya en condiciones un poco más grandes, yo le digo al hongo, aquí hay madera y le pongo el azúcar y está disponible, el hongo va a elegir irse por ese camino, por rutas metabólicas más fáciles y que le cuesten menos energía, ¿sí? Porque todos los organismos vivos tenemos que reservar energía para otras cosas, como la reproducción. Entonces, para los hongos es igual. Entonces, van a elegir ciertos compuestos. Y en el caso de las micorrizas, como están bastante especializados, o sea, es una asociación bien especial en donde el hongo obtiene las azúcares de la fotosíntesis, no le va a hacer mucho caso al plástico y por eso no se utiliza plantas en procesos de bioremediación de plástico, sino más en aguas residuales, por ejemplo. Y no se utilizan plantas que están generalmente asociadas a hongos. Gracias, Paulette. Esperamos que Jonathan haya tenido satisfacción en esta respuesta. Estamos esperando más interacción mientras los compañeros meditan y buscan esa reflexión contigo, Paulette. Yo quiero, a priori, con la exposición que tú das, reflexionar que la industria o la aplicación más cercana que tenemos es en la parte agrícola, en la parte de la gastronomía, creo, inclusive por ahora, ¿no? Qué importante sería, por ejemplo, para ecosistemas como Galápagos contar o otro ambiente de islas, otro territorio así, con esa particularidad, contar con estos sistemas
de biodegradación de plástico que, como sabemos, contaminan mares, ecosistemas. ¿Cómo verías tú la investigación por ese lado? Por ese lado, o sea, por ejemplo, en ecosistemas tan frágiles como Galápagos, o en ecosistemas de islas donde ha habido una selección natural por separación de poblaciones, y esta selección ha dado paso a especies tan endémicas o especies de un solo territorio. Si yo vengo con un hongo a cultivarlo, a tratar de hacer degradación de lo que está ahí, puedo estar corriendo el riesgo de tener un invasor, ¿sí? Que puede hacer daño a las especies de ahí. Justo lo que comentabas al principio con el ejemplo Ajá, de las ranas que pasó en Australia, que por hacer un sí, bien. sí. Lo mejor ahí en ese caso sería como tener sistemas de recolección más eficientes, o sea, es todo un proceso. Es desde como consumidores reducir nuestro consumo, pasa por esto de elegir qué productos compramos, también como desde la producción, ¿a dónde va a terminar mi producto? O sea, por ejemplo, las tabacaleras deberían hacerse cargo de las colillas y las colillas deberían ser tratadas como lo que son una basura que es que es tóxica, es una basura de tipo como las pilas. O sea, si a las pilas se les pudo meter en la legislación y más o menos se está tratando de regular que las pilas, y por campañas también se ha hecho que las pilas se separen, y así lo mismo se debería hacer con las colillas porque también son tóxicas. Eh, y eso, o sea, en el caso de la producción de basura, deberíamos tener mejores sistemas de recolección, mejores sistemas de separación y de reciclaje, ¿sí? El reciclaje también hay que tomar en cuenta que para que uno tenga un producto bien hecho, no todo el material eh, puede ser 100% reciclado. Ahora ya hay mejores metodologías en donde ya te permiten que haya más porcentajes de material reciclado, o sea, que lleguen hasta, no sé si hasta un 100% de material reciclado para la elaboración de un producto, pero hasta donde yo tenía bibliografía, donde hasta alguna vez revisé bibliografía, era hasta un 15%. Entonces, de lo que tengo entendido, ya se han ido mejorando y ya cada vez o sea, se puede utilizar más, pero por ejemplo, nosotros que ahorita lo que hacemos en el proyecto de vinculación es recoger las redes, lavarlas, triturarlas y tratar de hacer nuevos materiales con eso, es súper difícil desde el lavado, o sea, tratar de sacar, por ejemplo, las redes de pesca vienen con corales, o sea, ya vienen con estructuras calcáreas que se van formando en la red. Entonces, lo que sí, o sea, sí tratamos de lavarlos y triturarlos, pero son procesos bien largos y eso pasa en general en el reciclaje. Entonces, si ustedes desde sus casas pueden separar la basura, dejarla limpia para que los recolectores de base se las lleven, mejor. ¿Y cómo poder participar en este proyecto de vinculación? La verdad, no sé si están todavía como cogiendo voluntarios, pero sí se puede escribir a los contactos dentro de esta página que les había puesto ahí, que es la página del proyecto. A ver, le voy a poner aquí otra vez en pantalla para que lo puedan ver. A ver, ahí está mi contacto, pero el proyecto de regeneración de ecosistemas, la página es www.regeneracionoceanos.org. Y ahí van a encontrar información de cómo funciona y también me parecen que están los contactos. Y si no, pueden contactarse directamente con Paul Rosero, que es @paulrosero, ¿sí? Y podemos coordinar. O sea, ahorita estamos trabajando con algunos pasantes que lo que nos hacen, que lo que hacemos es como cortar redes juntos, lavar plásticos, o sea, básicamente trabajo de ese tipo, como tratar de recuperar un poco el material para poder hacer otras cosas.
pero también siempre abiertos a ideas de cómo procesar el material. Sí, tenemos igual como varios estudiantes que están haciendo bloques con el plástico, tratando de que esto funcione bien.